Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver hoy el género teatral, que es la parte de literatura que nos corresponde en este tema 11. Si queréis ir siguiendo vuestro libro, que os recuerdo que es vuestra base de estudio, este vídeo solamente es un pequeño guión para ayudaros, os tenéis que situar a partir de la página 184, ¿vale? El género teatral o el teatro es uno de los 4 grandes géneros literarios, junto con la poesía, la narrativa y los géneros didácticos, es decir, aquellos que nos sirven para aprender. El género teatral tiene la particularidad de que está basado en que la idea o el desarrollo de la trama se basa en lo que nos dicen los personajes, es decir, no tenemos un narrador que nos cuenta la historia, o no solemos tenerlo, sino que son los personajes quienes a través de sus palabras nos dicen qué va sucediendo. ¿Cómo hablan esos personajes? Pues ahí tendremos una característica básica del teatro. Según hablen los personajes, tendremos diferentes modos del discurso dentro del teatro. Por ejemplo, si solamente habla un personaje consigo mismo porque quiere expresar sus pensamientos o sus sentimientos y la única manera que tenemos nosotros de conocerlo es a través de sus palabras, tendremos un monólogo. Mono significa uno, logos, palabra, por lo tanto es la palabra de uno. Aquí tenemos un ejemplo, chicos. Aquí tenemos un pequeño fragmento de un monólogo de Segismundo, que es el personaje principal de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, una obra que veremos en tercero de la ESO. Aquí tenéis un ejemplo. La vida un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sola, una ficción. Y el mayor y el pequeño. La vida. Bien, pues ahí tenéis un monólogo, es decir, del momento en que habla un único personaje. Hay un tipo de monólogo muy especial que es el aparte. Fijaos, en una parte, un personaje se dirige al público y nos dice algo. Solo un personaje es el que nos dice algo, nosotros no le contestamos. Por eso es un tipo de monólogo. Y ese personaje lo que finge es que no está hablando con los demás, que los demás no le escuchan, sino que solamente le escucha el público. Fijaos aquí, chicos. Aquí lo vais a ver muy claro en este pequeño texto. Fijaos. Estos personajes dialogan y aquí veréis. El de Moncada en la torre. Fijaos, ese personaje que ha dicho el de Moncada en la torre no está hablando con estos dos, sino que nos está hablando a nosotros, al público. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo de aparte. Además de estos ejemplos de monólogo y de aparte, lo más normal es que en un teatro tengamos el diálogo de varios personajes, es decir, la conversación entre varios personajes. Vamos a ver ahora un ejemplo de diálogo. También es de La vida es sueño, del mismo texto del que antes os he puesto el monólogo. En este caso tenemos a varios personajes que dialogan, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos también clasificar el teatro o cuál es otra de sus características? Fijaos, chicos, el teatro se puede dividir, una obra de teatro se divide en actos y en escenas. Los actos pueden ser normalmente 3, 5, incluso hay alguna época en que se hace solo uno si la obra es muy breve. Un acto se determina con la caída del telón. Cuando en una obra de teatro hay un acto, normalmente, o se termina un acto, normalmente es porque ha sucedido un elemento de importancia. Ha muerto un personaje, ha pasado un periodo de tiempo y necesitamos de alguna manera hacer un descanso, volver a empezar. Una escena, sin embargo, sería un cambio de personaje o de escenario. Como en una serie de la tele, si están hablando dos personajes y entra otro, eso es un cambio de escena.
o si esos dos personajes que están hablando pasan de estar en la cocina a estar en el salón, tendríamos otro cambio de escena, ¿vale? Entonces, acordaos que un cambio de acto supone que cae el telón, es decir, que hay una pausa, y sin embargo un cambio de escena supone que cambian los personajes, que entra uno, que sale otro, o que cambian esos personajes de escenario. ¿Cuáles son los elementos importantes para representar una obra de teatro? Pues por supuesto los actores. Sin actores no tenemos teatro. Es decir, si una persona no representa un papel, no hay teatro. La escenografía, es decir, el conjunto del vestuario, del maquillaje, del sonido, de la iluminación, todo debe ser perfecto para que la representación sea también perfecta. Y son muy importantes las acotaciones. Fijaos, si os vais a vuestra página, la 185, que tenéis ahí un fragmentito de 6 personajes, en busca de autor de Luigi Pirandello, veis, por ejemplo, que casi al final el director habla y dice, inmediatamente haciéndose eco de la creciente irritación de los actores. Esas pequeñas indicaciones o esos pequeños textos que aparecen entre paréntesis, normalmente en cursiva, indican al actor cómo tiene que representar ese pequeño fragmento de texto. Por ejemplo, en otro momento dice furioso, pues eso lo tendrá que decir entre gritos. O dice en otro momento entre comentarios y risas, pues lo tendrá que decir riéndose. Si en vez de ver la obra representada la estamos leyendo, nos sirve a los lectores para determinar cuál es la actitud del personaje en ese momento. Dentro del teatro tenemos 3 grandes subgéneros, los conocéis de sobra, son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia tiene su origen en la Grecia clásica, en el siglo de Pericles o en el siglo V a.C. Hoy la entendemos como una obra de teatro que tiene un final triste, pero en sus inicios la tragedia era una obra de teatro que tenía personajes de alta clase social, nobles o incluso en la que aparecían dioses. Esos personajes de la nobleza normalmente tienen un destino adverso, es decir, desde su nacimiento se sabe que la vida les va a ir mal. Por ejemplo, pasa con Edipo. Edipo ya en su nacimiento se le comunicó a sus padres que iba a matar a su padre y su vida iba a ser trágica, y así fue. Por mucho que su familia intentó luchar contra este destino, finalmente Edipo acaba matando a su padre, casándose con su madre sin saber que es ella y teniendo con ella 4 hijos. Cuando Edipo descubre cuál era su destino, decide quitarse los ojos y vagar por las polis griegas en busca de la tristeza, que era lo que realmente él sentía. Os he colocado aquí el nombre de 3 autores trágicos griegos, Sófocles, Eurípides y Esquilo, para que os sirvan, para que lo tengáis presente cuando lo veamos en cursos superiores. La comedia, pues es todo lo contrario a la tragedia. Hoy en día la entendemos como una obra con final feliz, pero en la Grecia clásica, que es donde se origina, y sobre todo durante el Imperio Romano, que es donde tiene más éxito, se consideraba una obra que tenía personajes de baja clase social. En vuestros libros ponen 2 tipos de comedia, hay muchísimas, ¿vale? Ya las desarrollaremos en cursos venideros, pero que sepáis, por ejemplo, que el entremés eran las pequeñas obras cómicas que se desarrollaban en los descansos de las grandes obras clásicas. Por ejemplo, en el siglo XVII, que fueron muy populares, la comedia tuvo un gran tirón con autores como Lope de Vega. Las obras eran muy largas, podían durar entre 4 y 5 horas. Entonces, en el descanso entre cada acto se representaban estos entremeses, que eran obritas muy pequeñitas que duraban 3 o 4 minutos y que buscaban despertar la risa del espectador. También los sainetes son cómicos, es decir, tienen un final feliz, pero es verdad que la duración del sainete es bastante más amplia que la del entremés. Os dejo aquí 2 nombres de 2 autores cómicos griegos muy importantes, Eupolis y Aristófanes, más importante Aristófanes, la verdad, para que vayáis recordándolos y los tengáis presentes en el futuro. Por último, vamos a ver el drama, que es la mezcla de la tragedia y la comedia, que vamos a decir que tiene 3/4 partes de tragedia y 1/4 parte de comedia. Un drama es una obra en la que aparecen elementos trágicos, pero no tan trágicos como sucedía en las comedias, es decir, no va a aparecer un Edipo que mata a su padre, se casa con su madre y al descubrir lo que ha hecho se saca los ojos, no, en absoluto, pero sí que van a aparecer elementos tristes. Sí que es verdad que estos elementos se van a combinar con otros elementos más cómicos, con personajes de baja clase social, con escenas que nos pueden sacar una sonrisa. El final suele ser triste, pero no tan sumamente trágico, valga la redundancia, como sucedía en las tragedias. Bueno chicos, pues espero que haya sido de ayuda este pequeño vídeo y que pueda serviros de apoyo para estudiar esta parte del teatro. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en mandarnos un correo a Pilar, los de primero A, y a mí, los de primero B, ¿vale? Un saludo chicos, espero veros pronto.